Bienvenidos al Planet People Mining en Español, temporada 3. Soy su host, Alison Campbell. Aquí presentamos las historias de pioneros en la intersección de la minería, la sustentabilidad y las comunidades. Escuche qué motiva a los mejores profesionales en este campo de trabajo de alto impacto. Acompáñanos mientras describen sus desafíos y exploren los temas que abordan. And for our English-speaking audience, look for Planet People Mining. Todo está vivo con Jairo Vergara. Jairo Vergara, colombiano ingeniero eléctrico de la Universidad de Cornell, nos relata las diversas realidades que ha conocido a lo largo de su trayectoria profesional, desde la gestión de proyectos hasta su vocación comunitaria. Aprendió de un pueblo indígena que le abrió la mente al entender que todo está vivo, aprendiendo cómo planificar la minería en un entorno donde los árboles tienen alma. Nos entrega una receta para la prevención de conflictos y nos muestra cómo avanzar en proyectos mineros dentro de entornos sociales complejos. Él siempre ha sido parte de un equipo y todo lo que ha logrado es gracias a sus equipos de alto desempeño. La extensa carrera de Jairo comenzó como ingeniero de sistemas informáticos en GE, para luego transitar hacia las industrias minera y energética en Chile, República Dominicana y su natal Colombia. Ha trabajado en organizaciones como ExxonMobil, Barrick, Prodeco, EDP Renewables, aunque destaca especialmente su aprendizaje en la operación de Cerrejón. Hola Jairo, qué gusto tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alison. Como siempre es un placer y es enriquecedor hablar contigo. Ay, qué lindo. Bueno, para empezar, Jairo, cuéntanos un poco más sobre ti. Más allá de lo que dice en tu biografía, ¿cuáles han sido los hitos más importantes en tu vida profesional hasta ahora? Muchas gracias, Alison. Comentando con mi esposa, yo le comentaba en general, no únicamente la vida profesional, que yo la veo como diferentes vidas. Me pareciera que hubiera vivido diferentes vidas por los diferentes sectores que he cubierto. Y entonces hay un principio muy técnico en el área de sistemas. Yo estudié en Cornell University, hice una maestría, soy ingeniero electricista y estaba en esa área muy feliz trabajando cuando me colocaron en un proyecto muy grande, el proyecto de expansión del Cerrejón. Y ese proyecto que fue enriquecedor y que fue un parteaguas para mí, porque era un proyecto de 1.300 millones de dólares, de unos estudios muy complejos, trabajando con consultores en Canadá, en Colombia, y viajé mucho a Canadá. Cuando terminaron los estudios de factibilidad que fueron aprobados por los 6 accionistas de Cerrejón, estamos hablando de Cerrejón, esos 3 accionistas que también fueron muy importantes haber trabajado con esas 3 compañías, BHP, Anglo American y Glencore, esos 3 accionistas decidieron aprobar el estudio, pero congelar las obras hasta que empezara una nueva ola en la minería. Entonces, el presidente de la compañía me dijo, bueno, Jairo, como ese proyecto entró en la nevera, necesitamos un director de responsabilidad social y una persona que sepa de proyectos, porque hay unos proyectos de reasentamiento muy complejos donde tenemos muchos problemas. Entonces me llevó al área de responsabilidad social y sostenibilidad, donde fui el gerente durante 4 años, pero además había que ser el director del proyecto de reasentamientos. Obviamente mis antecedentes en ese momento no eran muy grandes en el área social, y la persona que estaba ahí en el área de derechos humanos, ella me dijo, Jairo, usted necesita mejor formación social, así que te voy a colocar como candidato para hacer el diplomado de Anglo American en proyectos sociales, the Anglo Social Management Program, que es algo realmente bueno, bien bueno. No sé si de pronto tú lo hiciste, pero yo Sí, también, excelente fue en esa época, sí, claro, era sí, sí. buenísimo y además uno aprendía de pares. Entonces hice interacción con mucha gente en Sudáfrica, en Chile, y hicimos un proyecto. Y ahí esa visión de ver cómo funcionaba el área social me abrió los ojos y entonces me sentí tan atraído por un área donde uno puede hacer mucho por la humanidad y que es parte de la misión de la minera. Y es un momento en que tú puedes hacer un traslapo entre la misión de la minera y las
necesidades de la comunidad. Y lo que yo digo es que para tener un proyecto exitoso, tú tienes que ver todos los vecinos y la gente involucrada como si fuera un selfie. Si no estás en la selfie, en la foto, Si no estás en la selfie, pero en esa época no había selfies, hay que reconocer. Pero bueno, sí, te dejo continuar. sí, no había selfies, pero sí entendí que era muy importante. Había unos proyectos muy buenos de Anglo. Yo visité varios townships allá en Sudáfrica y vi lo que es pobreza como yo nunca la había visto. Y vi también unos proyectos muy interesantes de Anglo y la forma como Anglo se aproximaba y la forma que manejaba las relaciones con stakeholders que eran muy complicados en Colombia, como las organizaciones no gubernamentales. De hecho, estaban en el curso y eso me llamó mucho la atención porque en ese entonces en Cerrejón las relaciones no eran muy buenas con las ONGs. Luego estuve trabajando en un área técnica de competitividad que también me dio una visión muy interesante sobre la reducción de costos cuando terminé mi labor porque llegué a la edad de pensión. 2 años y medio después de la edad de pensión pasé a Prodeco donde tuve una época maravillosa. 6 años donde la visión del CEO social, donde me dejó que yo hiciera proyectos y los propusiera. No era que regalara la plata, yo tenía que justificarlos, pero su visión social fue muy interesante. Hicimos cosas que yo creo que no se han hecho en ningún otro lado, de juntar la sociedad civil, las autoridades regionales, las autoridades nacionales, en un conjunto de proyectos y hacer una mesa de desarrollo social en el Cesar, que yo no la he visto en otros lados, seguramente porque no estoy todo muy informado, pero eso no se ha repetido, por lo menos en el Cesar, donde hubiera un ente como Prodeco que facilitara la mesa con el apoyo de la gobernación, el apoyo de las organizaciones sociales del Estado y de la sociedad civil. Eso fue muy, muy interesante porque empecé a trabajar esos 6 años que te comentaba en Prodeco, que fue una época extraordinaria, bajo el liderazgo del CEO, que tenía una gran sensibilidad social. Y ahí conocí algo que realmente es digno de admirar, que es la forma como no hay o hay muy pocas desigualdades en Australia, porque ahí me explicaba Mark que él iba al mismo colegio que el presidente del sindicato, que los trabajadores de las minas, y que veía que en Colombia eso estaba muy segregado. El que tenía dinero iba a muy buenas escuelas y el que no tenía dinero pues iba a escuelas de menor nivel. Y la educación tiene que ser una forma en la cual tú reduces las desigualdades. Y eso me explicaba. Y ahí hicimos un proyecto muy bueno de educación, gracias a esas palabras de Mark, con los colegios de la zona minera y con unos aliados para mejorar la calidad de la educación, que es una cuestión donde con poca gestión, digamos, con poco costo la gestión, pero con buenos aliados tú puedes hacer mucho. Eso fue la época Claro. ya. Después pues fui al área de resentamientos de Barrick Gold, que fue una compañía completamente diferente, una muy buena compañía. Tenía un liderazgo muy diferente, un liderazgo muy agresivo, pero es una muy buena compañía y es un proyecto muy retador. Estuve solo 2 años, regresé y estuve finalmente otros 2 años en una compañía de origen portugués, pero española, y eso es diferente. Sí, entonces, qué recorrido, Jairo, de verdad. Y esto llega a este momento y nada más para completar la historia para el momento, ¿cómo es tu rol actualmente en la vida? ¿En qué te estás dedicando? Bueno, ahorita estoy haciendo consultorías. Yo estoy haciendo consultoría social. Algunos de los proyectos que tengo son pro bono, ayudando a la descarbonización, pero teniendo en cuenta que hay un periodo para hacer esto, trabajando con la sociedad civil en La Guajira, que es un área de Colombia muy rica y muy pobre a la vez. Muy rica en recursos, pero muy pobre en desarrollo. Es uno de los pocos sitios del mundo que tiene todos los climas, tiene diferentes razas, tiene diferentes suelos, tiene diferentes yacimientos, todo se puede hacer, pero se hace muy poco, excepto la minería de carbón. Entonces hay que hacer actividades porque el carbón se va a acabar para hacer una conversión. Entonces yo vengo trabajando con la Corporación de Descarbonización, que es una ONG hecha por gente que viene de diferentes áreas, pero principalmente del Cerrejón, una ONG sin ánimo de lucro que está formulando unos proyectos para conseguir dineros de cooperación internacional y impulsar algunas cosas que se pueden hacer en La Guajira. Muchas cosas se pueden hacer en La Guajira, pero requieren gestión, colaboración y apoyo de las autoridades. Qué lindo, qué suerte que ellos tienen de aprender de todas tus experiencias y aprendizajes en el camino. Qué bien, pero tu background, tu recorrido tan interesante porque, como dijiste, o sea, empezaste a un nivel muy alto, digamos, como ingeniero eléctrico,
¿no? Saliendo de un nivel máster de universidad a nivel internacional y terminaste en el área social. O sea, y si entiendo bien, fue un poco por no tener trabajo y te dijeron, mira, estamos poniendo esto on hold en la nevera, como dijiste, pero si quieres a este puesto abierto de relacionarte con las comunidades, pero quiero regresar a este momento, porque en ese momento fue un momento un poco al azar que te podemos colocar en esa área, pero te quedaste en este área para el resto de tu camino, básicamente. Bueno, algunos momentos regresando a la ingeniería puro, pero regresando a cada vez a ese trabajo con las comunidades. Y entonces, ¿en qué momento, te recuerdas de ese momento en el que te diste cuenta que esto era lo tuyo, esta era tu verdadera vocación? Sí, sí, yo creo que ese momento cuando me llevan al área de responsabilidad social de sostenibilidad y empiezo a tener el contacto con las comunidades guayú, las comunidades indígenas, y empiezo a ver las necesidades y la forma de ver el mundo de ellos, y me di cuenta, esto es muy bonito, esto es trabajar con la gente. Yo siempre he pensado que lo más bonito de trabajar en una organización como esas organizaciones es que hay mucha gente muy buena en todas las áreas y que tú siempre te sientes apoyado. Entonces, ese momento en que empecé a tener contacto con las comunidades étnicas, para mí me abrió los ojos y campesinas y ahí en La Guajira tú tienes todas las razas, además todas las Ujú. nacionalidades y empiezas a ver el mundo con los ojos de alguien completamente diferente. Es que imagínate que para los guayús todas las cosas están vivas, que los muertos son seres que simplemente no se pueden defender, que los montes están vivos, que los árboles están vivos, pero que además sienten. Y empiezas a entender el mundo como lo entienden ellos y entiendes que de pronto tú los estás mirando con un área de superioridad completamente falso, porque de pronto en muchos aspectos, en los aspectos de ellos, son superiores a la civilización occidental. Voy a ponerte un ejemplo. Ellos tienen un sistema de manejo de los conflictos que es patrimonio intangible de la humanidad, que es el palabrero. Así. Todos los guayús cuando hay una diferencia y una diferencia importante, tratan de resolverlo juntos, pero si no lo resuelven, entre las dos partes llaman un palabrero, que es como un árbitro. Este es un señor que ha sido formado por muchos años y es un señor que se sienta y empieza a llevar la palabra entre las dos partes, de tal forma que llega a una solución negociada. Si no llega a una solución negociada puede ser muy peligroso, pero normalmente, en la gran mayoría de los casos, se resuelve el conflicto y es un sistema donde tú lo escuchas cómo funciona, el escuchar las dos partes, el proponer, el resolver, el negociar como un proxy, negociar por los dos y llegar a un acuerdo. Entonces, eso fue muy interesante y es algo que tú lo ves en el mundo actual, que ya llevándolo al macro, ahorita que han renacido estas guerras, esos sistemas podrían ser aplicados, pero no se aplican, pero podrían ser aplicados para resolución de conflictos a nivel global. Y entonces uno aprende cosas de alguien que en algunos otros aspectos uno podría decir, no, pues esa gente es muy primitiva, pero en otros aspectos son muy avanzados. Hay cosas que le chocan a uno y que le cuestan a uno trabajo entender, como por ejemplo las relaciones con la mujer. Es una organización matrilineal, pero es matrilineal desde el punto de vista mitocondrial, o sea, la familia es la de la mujer, la abuela, la bisabuela, esa es la familia, ese es el clan, pero los que toman las decisiones no son ellas, son la familia de ella, pero los varones, claro, las consultan. Entonces los varones son los tíos, claro, porque la familia es matrilineal, esos son los que aparecen, los que en caso de conflicto llevan la fuerza, y las mujeres son las que llevan paz, llevan armonía al clan. Qué lindo. Así que, claro, sobre esta forma de solucionar conflictos, muchas comunidades en el mundo pueden aprender de esto. Y ya todos están de acuerdo con mucha anticipación, porque dijiste es una práctica entre generaciones, de que eso va a ser la forma en que resolvemos el conflicto. Yo creo que solo a saber esto, que eso va a ser la forma y que todo el mundo esté de acuerdo con ese proceso, eso ya es la mitad del camino, ¿no? Sí, 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 Alison. Y sobre todo que es una gente muy diferente a los occidentales. Esta gente tiene, no sé, llegaron ahí en migraciones que venían desde Brasil hace miles de años y nunca fueron dominados por los españoles, por el gobierno colombiano republicano. Y hoy tampoco. Hoy pues, ellos vienen resguardos con sus propios usos y costumbres que son respetadas por la Constitución. Y entonces, háblame un poco, porque igual me fascina el hecho de tu diversidad disciplinaria,
digamos, de tu formación como ingeniero, de varios años importantes de tu vida, igual estabas en la gestión de proyectos y áreas similares. ¿Tú crees que hay algo de este lado de tu formación que te ha ayudado con las personas? O sea, ¿qué sería? Sí, claro que sí. Hay un punto donde se juntan las técnicas de la ingeniería y de la gestión de proyectos con el área social. Hay muchas áreas de lo que es un proyecto, el alcance, la presupuestación, el análisis de riesgos, muy importante. Eso tiene que ver mucho con cómo van a formar las comunidades, las relaciones con stakeholders. Todas son áreas de conocimiento de la gestión de proyectos y el seguimiento a que las cosas funcionen. Lo que hagas al principio, antes de que empieces la exploración, puede ser el fracaso o el éxito de un proyecto. Y muchos proyectos se dañan por no haber hecho ese trabajo previo. En la lectura del contexto, la lectura de los stakeholders, de las partes interesadas, de las comunidades, son la clave para que el proyecto tenga éxito. Y se cometen muchos errores, algunos los he visto yo, que luego se pagan y termina los accionistas echándole la culpa al área social, cuando realmente lo que están es como bomberos en un momento en que ya es muy difícil arreglar el problema. Sí, he trabajado mucho de bombero, entonces tú fuiste uno de los primeros de ese proyecto que han conocido esas comunidades. Bueno, una cosa importante es el entendimiento de que tú eres el que eres invitado. Puede ser el que haya llegado con el capital, pero tú eres el invitado. Tú estás en un territorio que no es el tuyo. Tú eres el invitado. Tú tienes que entender que estás en un plano donde tú no eres el plano superior. En el mejor de los casos puedes estar en igualdad de condiciones, pero tú eres el invitado. Entonces, cuando tú tienes esos retos sociales, tú necesitas gente que venga de las comunidades, guayús, por ejemplo, de las comunidades indígenas, profesionales. Tú necesitas gente que le pueda hablar. Y mucho de esto lo veíamos en el curso de ASMP, que son la forma de hablar con las comunidades, es una forma en que tú primero tienes que ir a escuchar, tú ir a tomarte el café con el jefe tribal, escucharlo, dejarlo hablar mucho, inclusive con traductor, porque yo no hablo guayunaique, y dejarlo hablar hasta que el tipo se desahogue, diga todo lo que tenga que decir, y después, cuando ya llegue el momento, pues tú hablar y después buscar el traslapo entre las dos visiones. Eso es muy importante. Claro. Y pensando en todo, porque igual, los que conozcan la minería, ¿cierto? En Sudamérica, conoce muchas veces el caso de Cerrejón. Hace años y años, haciendo una búsqueda en Google, se puede encontrar por lo menos muchas informaciones, ¿no? Y como tú muy bien dijiste, muchas ONGs, bueno, varias por lo menos ONGs internacionales han metido el foco en Cerrejón y bueno, tiene una historia social compleja, ¿no? O sea, sin Sí. entrar en detalles, sin nombre de nadie, pero hablando de tú mismo, que has estado parte de ese camino, de ese recorrido, de ese movimiento hacia la mejora, ¿qué lecciones aprendidas llevas? O sea, si tuviera que empezar desde cero, desde nuevo, de un nuevo proyecto minero, ¿qué harías de forma diferente para no tener un camino tan complejo? Bueno, es algo que hemos hablado los dos, que es, tú tienes que meterte en la comunidad, entender el territorio, ser parte del territorio, ganar la confianza. Los seres humanos, una vez establecemos ese diálogo y que establecemos la mirada a los ojos en un plano de iguales, ¿no? Yo creo que Winston Churchill era el que decía que, hablando despectivamente de que tenemos que ser más humildes, decía que los gatos los miran uno de arriba para abajo, los perros de abajo para arriba y los cerdos a los ojos. Nunca escuché esto, muy interesante. Ya, continúa. Entonces lo que quieres decir es que tú tienes que ver en un plano de humildad y sentirte que tú no eres superior a nadie y que tienes que llegar allá. Entonces, volviendo a los proyectos, ese paso de lectura del territorio, de escuchar, de no crear expectativas, es importante porque ahí puede ser el éxito o el fracaso de un proyecto. Luego, más adelante, cuando vas avanzado, tú tienes que escuchar también cuáles son las principales necesidades donde ellos piensan que tú los puedes ayudar y que no sea necesariamente suplir el rol del Estado. Eso es un error común. Tú piensas que tú eres el que debes construir el camino, que tú debes construir la vía. No, no, tú no tienes que hacer eso. Tú tienes que aplicar lo que sabes hacer, los fondos que tienes, en unos proyectos donde tú tienes un traslapo donde se beneficia la comunidad, se beneficia la compañía y que sean sostenibles. No puedes hacer cosas de filantropía únicamente. Puedes hacer algo de filantropía, pero ese no debe ser el core. El core deben ser aquellos proyectos que llegan de beneficio a la comunidad, que les sirven a la empresa y que son sostenibles y que puedan volar juntos.
Jairo, me estabas comentando de manera muy interesante, estuvimos hablando de las lecciones aprendidas, digamos, de lo que harías de nuevo de forma diferente y estabas hablando sobre los derechos humanos, algunos aprendizajes. Si que retomamos esa parte, ¿me explicas de nuevo qué querías decir por esto? Bueno, es que el presidente de la compañía en ese momento me dijo, bueno, nosotros tenemos un problema con unas comunidades que nos acusan que le hemos violado los derechos humanos por el ruido, por el polvo, por ese tipo de cosas, y yo pienso que necesitamos asesoría de alguien. Y yo estuve hablando en ese momento, fueron como dos tipos de soluciones. Y ellos me dijeron, Jairo, ¿por qué no va usted y habla con el programa de desarrollo y paz del Cesar? Entonces fui y hablé con ellos, es una ONG, y ellos tenían una metodología muy buena. Y ahí entendí algo que me pareció importantísimo y yo no lo tenía tan claro, que tú puedes hacer lo que quieras en proyectos de desarrollo social, pero si la comunidad no está lista vas a perder el dinero y van a perder el esfuerzo. Entonces ellos tenían esa metodología de entrar en la mitad con la comunidad, era una comunidad pequeña, entrar con la comunidad y hacer un trabajo de fortalecimiento de la sociedad civil, con una metodología que ellos tenían. Entonces ellos se encerraban con la comunidad que yo estuve en las primeras reuniones y realmente fueron muy hostiles. Y se encerraban con ellas a construir su plan de vida. Y cómo, qué es lo que querían ser ellos, cómo se veían en 20 años y cómo querían construir. Y cuando ya se había creado ese movimiento, ese liderazgo femenino de los jóvenes, de los ancianos, se crea un liderazgo muy interesante. Entonces volvíamos a hablar con ellos, pero ya eran diferentes, ya querían escucharme y ya estaban formados y ya tenían liderazgos. Entonces, esa metodología me pareció muy interesante y con ellos construimos unas alianzas con dos corregimientos que son áreas pequeñas, tenían como 1,000 familias cada uno, y con ellos construimos unos planes de desarrollo donde juntamos lo que Prodeco iba a hacer, lo que ellos iban a liderar y lo que el gobierno nacional con sus agencias sociales querían aportar y la gobernación. Entonces juntamos a todos los actores y construimos un programa de proyectos que fue muy exitoso, pero donde ellos jalonaban y tenían sus propios liderazgos y donde yo participaba como facilitador. Entonces, eso me dio muchas enseñanzas de que tú puedes hacer lo que quieras y puedes gastar millones de dólares. Si la comunidad no está fortalecida, no tiene sus propios liderazgos, vas a perder el dinero, van a perder el esfuerzo y vas a llegar al origen después de 20 millones de dólares. Entonces, esos dos proyectos que hicimos en el corregimiento de la Victoria, en el corregimiento de Estados Unidos, que se llama así, fueron muy exitosos y creo que son unos esfuerzos de clase mundial, donde yo hice una parte, pero no hice todo. Tenía el programa de desarrollo y paz, teníamos las mismas asociaciones que se crearon, que tenían misión, visión, que eso es lo que queremos hacer. Luego vino el Tratado de Paz y ellas participaron en los programas de desarrollo territorial que se establecieron durante el gobierno de Santos y no les he seguido la pista, pero algunas de esas cosas se hicieron. Esas comunidades todavía son muy activas y realmente cambiaron con su propia sostenibilidad. No necesitan el gobierno porque ellos son los que jalan. Sí lo necesitan, pero el liderazgo es de la comunidad. Qué linda anécdota y como lección aprendida eso de que a veces uno con buenas intenciones, digamos, la minera que quiere llegar y ayudar con soluciones a problemas identificados, pero sin esos pasos previos. Y yo diría dentro de ese proceso de fortalecimiento del liderazgo sería el mismo fortalecimiento de la relación, de cómo vamos a trabajar juntos, un poco como hemos hablado antes. ¿Cómo va a ser ese sistema de reglas entre nosotros? Solo llegar con la plata no ayuda. Además, lo otro importante es el intermediario neutral, que es el programa de desarrollo y paz en este caso. Ah, bueno, también eso, y eso hace parte de cómo vamos a interrelacionarnos. O Eh, sea, siempre el camino directo no es el camino más apropiado, así que de hacer esos pasos previos de aprendizaje común, de fortalecimiento de la relación y dentro de ese camino, yo diría que la compañía también aprendió mucho en ese camino también y además parece que las comunidades participantes aprendieran mucho y me encanta cómo terminaste esta historia, que años después han podido participar en procesos muy importantes. Oye, ya voló el tiempo contigo, Jairo. Qué fascinante. Como última pregunta que siempre hago, ¿qué consejos darías a otros que quieren tener éxito en este campo tan lindo de trabajo social?
Bueno, sí, son varios. Uno es la humildad. Tú debes acercarte a los dueños del territorio con humildad. Eso es muy importante. La segunda, tú tienes que manejar los stakeholders internos, que no siempre entienden eso, y educar a tu gerencia para que entienda que eso es muy importante, si es que no están educados en eso. Y el tercero es de que tú debes asegurarte que los beneficios del proyecto le lleguen a todo el mundo. Si la gente lo entiende, si tú eres exitoso como gerente social en ilustrar los stakeholders externos e internos, el proyecto va a ser exitoso, además de la economía del proyecto, que es lo que lo va a vender, porque nadie quiere entrar a la minería por una cuestión filantrópica. Ese tercer punto es interesante, ¿ah? Que los beneficios tienen que llegar a todos. Si lo puedo refrasear, es como que la gente tiene que mirarlo que han sido tomados con criterio justo. A lo mejor no es, digamos, una repartición equitativa, que yo tengo 100, tú tienes 100, pero que yo me siento que yo recibo lo que merezco, igual que mi vecino, pero que en tantas situaciones se ve que algunos sí benefician y benefician mucho, que tiene autos nuevos, ropa nueva, que hablan de su vacación en Disneylandia, qué sé yo, pero eso son poca gente. Lo que dices es cierto. No sé si la forma en que lo estoy viéndolo yo es la misma manera. No, es correcto. Estos de capital tienen que generar una utilidad, pero también tienen que generar un valor social. Claro. Oye, Jairo, o sea, te conozco desde hace varios años, muchos años, pero aprendí mucho de ti hoy día. Muchísimas gracias por participar, por contarnos a todos sobre tus experiencias, por acompañarnos en el podcast. Muchísimas gracias. No, es un placer tremendo y como siempre espero que sigamos hablando. Absolutamente. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Suscríbanse, por favor. Dejen una reseña de 5 estrellas y hasta la próxima.